oyente, esto no es una advertencia, es toda una declaración de intenciones. Estás a punto de escuchar a los 4 del patíbulo, que en breves instantes comenzarán a diseccionar en su particular mesa de operaciones a ese incauto libro, entrevista, documental que haya tenido la suerte de caer en sus manos. Pasarán por su bisturí sin anestesia de ningún tipo, y nada aquí estará esterilizado. Esperamos que tu mente tampoco. Bienvenido al patíbulo. Muy buenas, querido oyente. Bienvenido a este espacio temporal donde tratamos de analizar, destripar y dialogar sobre algo o alguien que merezca tu tiempo. Para eso nos hemos juntado estos 4 individuos, a los que te presento a continuación. Alberto Ferreiro, ¿está usted presente? Presente, Juanqui. Presente, compañeros. Perfecto, pues ya que yo he dicho nombre, diga usted vida y profesión suya. Muy bien. Alberto Ferreiro, mentor de la consultoría estratégica Impulse Mentoring y ayudando aquí a empresarios a que dejen de ser esclavos de sus empresas y a emprendedores a sacar sus proyectos adelante sin también quedarse por el camino. Es suficiente, señor Alberto. Te seguirán Gracias. conociendo durante estos 40-45 minutos siguientes. Vente, vamos a saludar a el señor Álvaro Díaz. Muy buenas a todos. Álvaro, Aquí pues, estamos otra vez con ganas de sacar adelante un buen episodio. bien, en aras de la simplicidad, por favor, presentación. Bueno, yo soy ingeniero de formación y después de varios años trabajando como consultor en el campo de las energías renovables, de unos meses atrás hasta ahora emprendiendo, ¿no? Sacando adelante un pequeñito hotel que acabamos de abrir en una época un poco turbulenta. Muy bien, Álvaro, pues vente con Alberto y conmigo que vamos a cruzar mares a saludar a Fran Lira. Fran, desde México, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juanqui, muy buenas compañeros. Muy bien, contentísimo de estar aquí de nuevo compartiendo tertulia. Venga, que hoy vamos rápido. Di brevemente quién eres y a qué te dedicas. Pasamos a deshojar la margarita. Fran Lira, gerente de ventas en gran consumo y siempre con interés por el emprendimiento y bueno, con algunas empresas ya en marcha y otras tantas en la cabeza. Bien, pues yo soy Juan Carlos Jiménez Aznar, abogado en Servicios Legales PG y profesor de oratoria en oratoriaparaemprendedores.com. Fran, va siendo hora de que digamos a nuestros oyentes de qué vamos a tratar hoy, aunque lo habrán visto en el título y muchos habrán llegado hasta aquí por traer a este gran personaje al patíbulo. Va siendo hora, ¿no? El día de hoy traemos la importante figura del que fuera en primera instancia químico, después médico y posteriormente neurólogo, y no es otro que el conocido y aclamado Oliver Sacks, para muchos el médico más conocido del mundo. Y concretamente lo traemos por el documental de Filming llamado Una vida, la de Oliver Sacks, que dio para mucho, ¿no? Autor de libros tan conocidos como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Incluso consiguió llegar a la gran pantalla con la famosa película Despertares, que contaba en su reparto con nada más y nada menos que Robin Williams y Robert De Niro. Entonces, metiéndonos de lleno ya en el documental Una vida, nos analiza el inicio de su carrera científica y la homofobia sufrida hasta la publicación de su aclamada autobiografía. Hijo de padre médico de familia y madre cirujana, ginecóloga, su infancia estuvo marcada por la enfermedad de su hermano, que sufrió de esquizofrenia, y el rechazo de su madre al confesarle su homosexualidad. Oliver Sacks se marcha a Estados Unidos a la edad de 27 años, donde comienza un autodestructivo modo de vida en California, abusando de las anfetaminas, para posteriormente trasladarse a Nueva York, siendo este el punto de inflexión en su vida personal y profesional. Oliver Sacks se dedicó intensamente a saber lo que opinaban y sentían
estos enfermos graves, inmóviles durante décadas, pues afectados por enfermedades como el Parkinson y otras neuropatías, y decidió tratarles con levodopa, una droga muy, muy potente, para combatir la deficiencia de transmisión de dopamina, consiguiendo mejoras sorprendentes, eso sí, con dosis muy altas, pero que remitían si las bajabas para reducir efectos secundarios que producían. Sin duda, lo mejor del documental es su lectura del resumen de su vida a modo de agradecimiento que hace ante su gente más cercana el día siguiente del grave diagnóstico de cáncer hepático, que acabó con su vida 6 meses después, concretamente en el año 2015. Así que dio para mucho la vida de Oliver Sacks y va a dar para mucho el capítulo de hoy en el patíbulo. El documental es especialmente interesante porque no solo ahonda en la vida profesional, en la carrera de Oliver Sacks, sino que nos da a conocer muchísimos detalles de su vida personal, que él mismo comenta, y partícipes del documental, personas muy cercanas a ellas también. Es una vida personal muy, muy, muy agitada desde su infancia, por la enfermedad de su hermano con la esquizofrenia, su homosexualidad, como su madre renuncia a él, lo llama abominable, que es una abominación, tiene que huir del Reino Unido, hay que ponerse en contexto y entender que son los años 50, 60, la vida que llevaba en California, autodestructiva, como la ha definido Fran. Alberto, es vida tan intensa en todos los sentidos, ¿cómo puede marcar profesionalmente a un individuo? Y marcarlo bien, porque sin duda alguna habrá tenido mucha influencia para bien, ¿no? Esta vida tan ajetreada, porque a día de hoy podemos analizar esta figura y tratarlo con la categoría de eminencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Y además lo que podemos ver y observar en muchos casos de gente que llegó a alcanzar el éxito, sobre todo, que llegó a alcanzar el éxito después de una vida tan ajetreada como el caso de la persona que tratamos hoy. Quiero decir que creo que en la vida de un ser humano a veces hay ese punto de inflexión que llega a un momento determinado donde tú te das cuenta de que, sobre todo, yo esto lo he visto conmigo y lo he visto con personas con las que trabajo, que le encuentras sentido a que lo que te ha pasado es lo que te ha traído hasta ese momento y es donde puedes tomar esos aprendizajes. Yo siempre es muy manida y es tirar de un recurso que es muy famoso y está un poco trillado, pero es el famoso discurso de Steve Jobs, donde dice que después a la vuelta de tiempo es cuando miras para atrás y das unido los puntos. Yo creo que las personas que son conscientes en un momento dado y miran, y yo creo que la clave es que en vez de enfadarte con la vida, decir, por Dios, pero ¿cuándo va a parar este dolor, que muchas veces lleva a un camino de autodestrucción como el de este hombre? Entender que toda esa parte ha sido necesaria para convertirte en quien eres. Yo creo que eso es lo que determina, sobre todo, de que existan personajes como este. Y a mí, sobre todo, me gusta este personaje, sobre todo porque al final, lo que vemos en el final de la película es que el mensaje es de agradecimiento, es mirar retrospectivamente, y al final este hombre lo que hace es dar las gracias a la vida y dar por bueno todo lo que le ha pasado. Entonces él entiende que era parte del proceso. Puede parecer que Oliver Sacks estaba como predeterminado desde muy jovencito a la carrera profesional que tuvo después, ¿no? Porque ya desde muy joven, bueno, como sus padres eran doctores, pues siempre le habían introducido un poco había tenido pasión por la ciencia que le habían transmitido sus padres, ¿no? Sus padres eran doctores, su madre era cirujana y anatomista, una de las primeras cirujanas del Reino Unido. Y él desde pequeñito hacía experimentos de química en casa, incluso alguna vez le trajo fetos su madre a casa para diseccionarlos y verlos en casa. Entonces él tenía siempre pasión desde pequeñito por la ciencia. Y después, a principios de sus 20 años, pues parecía que tenía un currículum increíble, porque tenía grados en fisiología, medicina por Oxford, pero la realidad es que después él no sabía en esa etapa de su vida lo que hacer, estaba un poco perdido. No sé si por vocación o por lo que fuera, pero sí desde el primer momento en que él empieza a ejercer la medicina,
si no por vocación, lo que se le da realmente bien es el trato con los pacientes. Y eso ha estado de manifiesto toda su vida. De hecho, él ha destacado como escritor, y cuando le preguntan si él es médico, es doctor o escritor, lo que le hace decantarse por no decir escritor y sí doctor es por el amor que siente a sus pacientes, y porque su base como escritor, lógicamente, es él como doctor de pacientes. Yo creo que Oliver Sacks, como lo podríamos definir, es un médico, un neurólogo muy valiente, ¿no? Muy disruptivo en cuanto al trato con sus pacientes y sobre todo a las metodologías que usó en su momento con ellos. Y por otro lado es una gran elocuencia para comunicar, para escribir. Yo creo que eso finalmente le diferencia mucho del resto de colegas en su sector y ha hecho que se encumbre de esa manera. Yo creo que sin esas dos patas a lo mejor hubiera sido un gran médico, pero sin esa elocuencia que tiene para contar las cosas y para abrirse al mundo, pues probablemente no estaríamos sentados hoy aquí. Sí, a mí me gustaría añadir que esa faceta suya de escritor y ese don que tenía para transmitir bien las cosas no le viene de la nada. Él desde muy jovencito, transmitido por su madre sobre todo, tenía una grandísima afición a la literatura, era un lector muy, muy ávido. Hay una anécdota para ilustrar esta avidez de lectura que tenía, que cuenta en su libro On the Move, que con 17 años él fue a hacer un viaje uno de los primeros viajes que hizo solo a Noruega. Al volver de Noruega a Reino Unido, compró como souvenir 2 botellas de un alcohol típico noruego. Y en la frontera noruega le dijeron los de las aduanas que bueno, no le ponían ningún problema para pasar las 2 botellas, pero que en la parte de la frontera británica solo estaba permitido pasar una, que la otra se la iban a confiscar. Entonces, en el trayecto del ferry, que bueno, al principio mientras zarpaban estaban todos en cubierta, cuando empezaron a ir por el Mar del Norte con mucho viento, pues todos los demás pasajeros se metieron dentro y él dijo, mira, me van a confiscar una de las botellas, me la voy a beber mientras leo. Y el libro que tenía entre manos era Ulises, que es un buen tocho de James Joyce. Pues estuvo bebiéndose la botella y leyendo todo el trayecto hasta que llegó a Londres. ¿Cómo tenía que estar de enfrascado en ese libro, tan aficionado que era la lectura, que se terminó la botella y debió decir, no me ha afectado tanto el alcohol, me he terminado la botella y no ha pasado nada? Pues parece ser que cuando llegaron al Reino Unido y apartó los ojos del libro, parece ser que sí que le había afectado el alcohol, que se derrumbó por completo en cubierta, después de haberse pimplado la botella entera de alcohol. Le tuvieron que ayudar. Y bueno, para él lo recuerda como una anécdota de cómo haber vencido al sistema, que no le habían podido confiscar la botella, pero ilustra un poco lo que le gustaba leer, ¿no? Que había estado tan metido en el libro que ni se había enterado del viento gélido del Mar del Norte y ni se había enterado del efecto que le estaba produciendo una botella entera de alcohol. Pero grandes lectores tenemos muchos, pero otra cosa es grandes comunicadores. Bueno, para comunicar bien hay que tener muchas lecturas detrás, ¿eh? Sí, seguramente sí. Yo antes, si me permitís, quería lanzar una pregunta antes de salir de esto que estamos comentando. Y es una pregunta para nuestro compañero Fran Lira, sobre todo viendo el primer enfoque que le quisimos dar de ver cómo este ser humano protagonista de hoy afrontaba el reto que tuvo que afrontar desde joven, ya desde muy pequeño. Y tenemos a Fran Lira, que es nuestra persona más internacional. Fran, ¿tú crees que el hecho de salir del país y de afrontar, pues en este caso, pues tu carrera profesional en otro país con las dificultades, tú ahora entiendes o has tenido la sensación o has detectado el momento por el cual dices, esto que me ha pasado, por mucho que me haya dolido o mucho me haya contrariado, era necesario para estar hoy donde estoy? ¿Sientes que te ha pasado eso? No sé si necesario es la palabra, Alberto, pero que te hace más fuerte, te hace. Eso sin lugar a dudas. El hecho de sacarte de tu zona de confort, en mi caso fue proactivamente, no porque las circunstancias me llevaran como en el caso de Oliver Sacks, que también fue proactivamente, pues sí, o sea, al final es una apuesta a nivel personal de uno mismo, te cambia totalmente. Y sobre todo la das por buena, ¿verdad, Fran? Por muy buena, la verdad. O sea, sé que a lo mejor no todo el mundo tiene esta opinión porque, pues, experiencias hay diferentes, ¿no? Dependiendo de cada caso, pero yo creo que al final el pozo que te deja es muy positivo en la medida que
por ahí leían alguna vez que cuando tú sales de tu zona de confort o de tu país y regresas, crees que la gente ha cambiado, pero realmente el que cambia eres tú, ¿no? Qué interesante. Y no te das cuenta. Entonces yo creo que eso a mí es lo que me ha pasado un poco, lo recomendaría al 100%. Y sí, definitivamente respondiendo a tu pregunta, creo que sirve mucho. Y en el caso de Oliver Sacks, lo dicen en el documental, ¿no? Quizás por su inseguridad, por cómo él era de tímido o frágil o débil, por todo lo que le había pasado con su homosexualidad, con la relación con sus padres. Él al final, en lo que hacía, se convertía en un obsesivo compulsivo. Totalmente. O sea, él no es que se mude, que viaje del Reino Unido a Estados Unidos y se vaya a California y se integre. No. Es que él se compra una moto y se tiene que tirar en moto no sé cuántas horas al día, hacer cuántas rutas, cuántas carreteras recorridas. Él empieza con la halterofilia, con las pesas, y se convierte en el campeón de California de levantamiento de peso. Y en el propio documental... Era un antifrágil de libro. Él comienza y él dice que se siente tan débil, que se siente tan vulnerable, que el hecho de levantar pesas, de irse con la moto y estar horas y horas y horas, eso lo convertía en algo más fuerte, dotaba su personalidad de robustez. Lo que pasa es que luego es lo que él mismo comentaba, que en realidad era todo una pose y no le servía porque por dentro estaba vacío, estaba roto. De ahí su problema con las drogas, que tuvo a nada de costarle la vida. Que este programa quizás no se hubiese hecho si la suerte no hubiese estado de su lado y tantos enfermos, tantas enfermedades hubiesen quedado sin el miramiento de este magnífico doctor, porque es pero que era una obsesión estuvo en el necesaria, alambre, ¿no? ¿verdad? Estuvo en el alambre. Hombre, como ha dicho Alberto, mirando hacia atrás, sí que era necesaria, ¿no? Porque el convertirse en obseso lo llevó a ser el mejor levantando pesas, a hacer más kilómetros que nadie con la moto, y cuando se dedicaba a sus pacientes, ser el mejor doctor de pacientes que había. De hecho, su vida estaba rota, estaba prácticamente inutilizada. Sí, no tenía nada que desastre. perder. Y sin embargo, los compañeros decían, oye, no tenía sentido cómo era tan buen doctor dentro del hospital y en unos centros tan complejos, y sin embargo, en su vida personal, aquello era un desastre. Digo necesario porque en la propia película, o sea, se observa cómo él vive para eso, desde que entiende que por ahí hay una vía que explorar, ¿no? Con el tema de las drogas y de las dosis. O sea, él vive para eso. Su casa es un desastre, o sea, su vida no tiene horarios, él pasa noches y noches en el hospital o en su casa, pero leyendo, recibiendo llamadas en medio de la noche. Él vive para eso. Sí. Difícilmente en una vida más estructurada le puedas poner un foco tan drástico, pero tan necesario. Claro, Fran, y aquí entra en juego nuestro mentor. Entonces, si en esa época encontramos a Alberto paseando por las playas de California con un tanguita y con un helado, se está derritiendo. No, bueno, se hubiera entretenido mucho con Oliver Sacks. No, pero esa vida que se pega Alberto en Galicia, pero en California, y se conocen y Alberto le explica a Oliver Sacks que es mentor, y claro, Alberto ve en el bueno de Oliver, ve un proyecto muy interesante de profesional, porque está haciendo cosas increíbles, pero ve que no es feliz. Alberto, tú estás ante un genio. En ese momento, ¿qué se intenta trabajar con este genio? ¿Se intenta trabajar más en su vida personal, que se desarraigue algo de su profesión para equilibrar su vida personal, o tú eso cómo lo tratarías? Estamos en el momento de que él está en California loco perdido con la droga. Grandísima pregunta esta que acabas de hacer. Fíjate, una de las cosas que yo como mentor cuando trabajo con alguien, sobre todo, es lo importante de que esa persona, además a mí me gusta trabajar, esa persona cuando saca su emprendimiento adelante o su empresa, sobre todo guardar esa marca. Y esa marca la entiendo como la esencia. El gran problema que yo podía tener con este hombre es que yo por nada del mundo querría matarle la esencia de este hombre. O sea, hay una parte de él
que está fuera de toda lógica y no cumpliría ningún parámetro. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente con la cual trabajo son 3 principios básicos antes de empezar a trabajar con ellos, y es: tienes que descansar bien, tienes que comer bien y tienes que hacer algo de deporte. ¿Por qué? Para que a largo plazo podamos trabajar y que tú no te me caigas por el camino. Claro, si yo esto le digo al bueno de Oliver Sacks, si se lo llego a comentar, pues igual me mandaba a freír puñetas. Fijaros que hay otra persona aquí, en este momento tenemos la suerte de tenerla viva, el reconocidísimo Elon Musk, donde este hombre decía que él intentaba quitarle horas al sueño, que lo de dormir era una estupidez. E intentaba dormir 4, 5, 6 horas y trabajar todas las horas posibles. Bueno, pues hasta hace muy pocos meses, incluso semanas, él ha reconocido que estaba en un proceso que no podía rendir. O sea, que el hecho de él ser cabezota e intentar ir contra natura le estaba perjudicando, ¿no?, en su carrera. ¿Qué pasa? Que tú cuando trabajas con una persona y cuando tiene una parte emocional, y yo soy mucho de la parte emocional, la tiene tocada, al final tú tienes que ver hasta dónde puedes llegar con esa persona, y tú nunca puedes, yo lo que no intentaría es meterlo en un método o en un sistema. Yo lo intentaría ver, es decir, oye, por aquí, el mentor le diría: si sigues por aquí, te matas. Sobre todo yo, por ejemplo, ¿para qué sería muy importante la figura de un mentor en la figura de este hombre? Por ejemplo, cuando a este tío le atacaban todo su colectivo médico, ahí sí que es importante tener un mentor, por ejemplo. Porque bueno, pero antes de esa etapa, él no es que ya durmiese poco, como has puesto el ejemplo de Elon Musk, es que consumía tantas anfetaminas, claro, que le producía que no podía dormir. De hecho, las contrarrestaba con sedantes. O sea, él tomaba... Claro, a ver, es un caso excepcional, porque este señor, lo excepcional es que haya llegado hasta los 80 y pico años. Eso es lo excepcional. Lo normal es que se hubiera muerto. Igual que Elon Musk, conocemos algunos aspectos de su vida que muchas veces cuando conoces personajes así, pues medio no te extrañaría que acabaran. Muchas leyendas acaban con su vida. Nunca se saben al final los caminos, porque también dejó su trabajo como investigador, lo dejó la espiral de hundimiento en la que estaba llegando y lo desastre que se estaba convirtiendo en su época de más consumo de drogas, y eso le llevó a ser doctor. Claro, entonces, la pregunta que me lanzaba Juan, que en este caso como mentor, el mayor apoyo que le podíamos dar, yo personalmente dejaría que él fuera y siguiera su camino, y sobre todo que no se me matara, y sobre todo donde le puedes brindar apoyo es cuando tienes a 300, a 500 y a 3.000 personas diciendo que no puedes. Hoy no tengo, bueno, voy a decir un pequeño spoiler, además de rabiosa actualidad esta semana, pues trabajando con una clienta con un precioso proyecto, el hecho de que le han dicho que no y que no y que no y que no, y de repente una llamada que ha recibido hace 3 días, se le han abierto las puertas del cielo, como por así decirlo, pues todo lo que estaba buscando y todo el elenco que estaba poniendo, y a pesar de los nos, pues de repente la vida le ha abierto la puerta y de repente pues han aparecido esas personas que le van a dar un apoyo, y ese proyecto va sobre todo a multiplicarse, que hoy por hoy no vemos techo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque muchas veces el hecho de recibir muchos nos, y sobre todo cuando tú estás dispuesto a brillar, el problema es que los que no quieren brillar van a tirar de ti para abajo, porque los estás deslumbrando. Creo que esto ya lo hemos comentado aquí varias veces. Entonces, lo importante es que esa cabezonería le llevó claro, a ser quien es. Si no, difícilmente no imposible. Este hombre, lo milagroso, al final entendemos que yo, de una manera más espiritual, entiendo que este hombre ha llegado ahí porque tenía que llegar, nos tenía que dejar un mensaje, y por eso la vida le ha dejado llegar hasta los 80 y pico. Lo que es un milagro es que no se haya quedado por el camino. Y claro, cuando esta gente extraordinaria tiene una vida tan longeva y tiene tantos años, pues son leyendas. La palabra que les pongo es leyendas. Y él llega un momento que justo dice que deja las drogas porque el trabajo y la vida se volvieron mucho más interesantes, y deja de tener contacto con ellas de buena primera, claro, pero igual lo que no sabemos de desintoxicación ni nada, de buenas a primeras. Se da cuenta, ¿no? Adquiere esa conciencia, ese cambio de chip, y ve que el trabajo que está realizando es mucho más interesante que lo que le aportan las drogas. Es que hombre reta, Juanqui, a los desequilibrios cortos que veíamos con solo una cosa, ¿no? Claro, yo pensaba todo. Los reta porque no son tan cortos, ¿no? O sea, los desequilibrios son largos y súper drásticos. Totalmente. Pero yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que es un milagro que este hombre haya llegado a cumplir. Es que yo, la pregunta... Porque
Cuando La cogía pregunta la es moto, cuánto le quedaba de drogado vida. perdido y drogado perdido, cogía la moto para arriba y para abajo toda la noche conduciendo hasta las trancas. Sí, O sea, un un milagro, un milagro. milagro. Aunque luego, yo creo que Así haya el hecho de acompañado. escribir, el hecho de escribir luego acaba dando, y aficionarte y estar acostumbrado a escribir te da un sentido de propósito, ¿no? Porque dicen que 10 días antes de morirse el hombre seguía escribiendo. O sea, al final, cuando tienes tu vida ocupada y haciendo cosas, eso Es sí buen te punto puede... ese, ¿eh? Que pretende dejar, ¿no? Sí, además esto que dice Álvaro sobre escribir es algo muy interesante, ¿no? Que puede dar sentido a la vida de muchas personas, porque él admite en el documental que en muchos momentos de su vida, la verdad es que este hombre toca fondo en distintos momentos de su vida. Y cuando dice que lo que comenzó a hacer con su vida es verla como un todo y articularlo para escribirlo. Él empieza a descubrir el sentido de su vida a base de la escritura y claro, y aquí tenemos cómo el doctor Oliver Sacks empieza a convertirse en una eminencia, no solo por lo que está trabajando con sus pacientes, sino cómo lo documenta, cómo escribe y la gran obra, el gran legado que deja con sus libros tan poco convencionales. Le da orden Sí, a su sí. vida, al fin y al cabo, y también le da responsabilidad sobre el legado que tiene que dejar. Yo creo que podríamos decir, a lo mejor suena un poco, pero podríamos decir que la escritura en cierta manera le salvó, ¿no? de esa conducta autodestructiva que venía teniendo. Totalmente. Y yo creo que también otra cosa que le salvó era que esa conexión tan especial que tenía con sus pacientes. Creo que esto que comentábamos antes, el sentido del propósito, saber que este ser humano, aparte de tratar de ayudarlos, es cómo conectaba con ellos. Qué importante es. A mí se me recuerda la figura aquí en España del doctor María Alonso Puig, que es reconocido, además es reconocido internacionalmente. Hay analogías, evidentemente, tenemos el espacio temporal en estas dos figuras, pero el doctor María Alonso Puig, sobre todo, es increíble, por ejemplo, ese tono de voz, esa cordialidad, en el cual cualquier paciente quiere tener. Alguien como María Alonso Puig, si tiene que afrontar un momento duro, tiene que afrontar una intervención difícil. Entonces yo creo que es la gran magia de este hombre, que por cierto, yo creo que esto era lo que despertaba, bueno, claro, la metodología de este hombre era un poco era una locura, pero yo creo que era lo que despertaba envidias con el resto de la comunidad, en este caso de la comunidad médica, y la que él, claro, él por eso llegaba a las personas, llegaba a la profundidad de los pacientes de la cual ningún médico podía llegar. Él podía exprimir, podía llegar mucho más adentro de esos pacientes, los podía entender, y solo una figura como él, con esa sensibilidad, pudo hacer lo que ha hecho. Es más, yo creo que es una figura, y no sé si tendremos oyentes médicos entre la gente que escucha el patíbulo, pero que además les invitaríamos a comentar, que creo que también está habiendo un cambio. Bueno, yo creo que se está habiendo un cambio en todas las facetas profesionales, pero qué importante es el tema de conectar con los humanos. Yo, por ejemplo, comentaros que hasta me sorprendió saber que desde no hace mucho tiempo se les está explicando al colectivo de médicos y sanitarios cómo dar malas noticias o cómo gestionar una muerte, cómo comunicar una muerte. Pues eso antes, pues parece ser que no se hacía o no se hacía especial hincapié. Y bueno, él lo que siempre preguntaba a sus pacientes, lo primero que les preguntaba era ¿cómo estás? ¿No? O sea, que la empatía que tenía con ellos era extraordinaria. Sí, era fuera de lo común. La empatía era... Sí, pero la manera de conectar, tú vemos en las escenas, si os fijáis en las escenas, cómo se acerca, o sea, por ejemplo, María Alonso Puig, cuando habla, como tiene esa voz, ese timbre y esa manera de llegar y comunicar, pues se veían las imágenes durante el documental del doctor Oliver Sacks, y no se le oía hablar, pero sí que veías la profunda mirada de conexión con ese ser humano que llevaba 20 o 30 años en estado catatónico, y donde realmente después es verdad que probó ciertos medicamentos, hizo experimentos, pero al final yo creo que lo que realmente rompía la barrera, lo que hacía este hombre de una manera extraordinaria, era romper esa barrera con el paciente, y más aún con unos pacientes con unos cuadros clínicos llevaban 30 o 40 años absortos y sobre todo bloqueados en una vida. Es que su gran logro y lo que destacaban lo más cercano a él, que él comenzó a tratar
a la persona, no solo a la enfermedad. En vez de basarse en estudios muchas teóricos sobre la enfermedad, empezó a analizar a la persona y a tratar a las personas como seres individuales, no Sí, pero ojo, clasificando Juanqui, según patología. Se preocupaba por ellas, completamente de acuerdo. O sea, tenía una empatía increíble, fuera de lo común, especialmente en esa época, pero su obsesión era dar con la tecla. ¿Me explico? O sea, al final todo Por supuesto. Lo que pasa es que cambiaba el enfoque. Pero cuidado, Fran, yo lo que cambio aquí es que él no era un entretenedor de pacientes. Exacto. No me estoy refiriendo a eso. Estoy diciendo que cambia el enfoque y ataca la enfermedad desde la persona. Pone en el centro a la persona. Además, se destacaba que su mérito con los pacientes es que estos, que venían de esta pandemia, que era la enfermedad del sueño, dejaban de ser objeto olvidado en una esquina y pasan a ser, por el trato que se les dispensa, los verdaderos sujetos de su vida. ¿Él le habla alguna vez? Claro que no. Con palabras, no. Ningún cambio desde el 9 del 11 del 44. Sus pacientes, doctor, llevan décadas sin moverse. Lo que yo creo, lo que sé, es que esta gente está viva por dentro. ¿Y cómo lo sabe, doctor? Lo sé. Solo quería decirle que yo creo en su teoría. Con 200 miligramos no hubo reacción. Quizá necesite más. Quizá necesite menos. Doctor Sayer, es un milagro. ¿Qué? ¿Dónde están mis gafas? Las lleva puestas. Yo no sabría aceptar el hecho de haber perdido 30 años de mi vida. ¿Y usted? Bien, ¿qué quieres hacer ahí? Todo. Leonard, ¿a dónde vas? Haría todo lo que ustedes hacen sin darle importancia. ¿Qué haría? Miraría las cosas. Hablaría con la gente. Sí, que muchos de esos pacientes que llevaban años pues absolutamente desconectados del mundo y apáticos, pues les consiguió hacerles como volverse a conectar al mundo, ¿no? Sí, de hecho, él utilizaba esos periodos donde despertaban para entender y documentar sobre todo qué estaban sintiendo en esos periodos del letargo. Entonces, por eso digo, sí, o sea, impresionante la manera que llegaba, pero él la meta la tenía muy clara, que era dar con la cura, dar con la droga que finalmente funcionara, las dosis correctas. Creo que la combinación de esas dos cosas es lo que le hizo llegar a ser quien ha sido, porque si una de las dos flojeaba, pues hubiera quedado en un mero médico, ¿no? Que pues, trataba muy bien a sus pacientes y se interesaba mucho por ellos y tenía una empatía increíble, pero hasta ahí. Pero también tenía la otra parte que es la que le hizo pues, sí. alcanzar esa profundidad, ¿no? Yo tengo una pregunta para el señor Jiménez. Además, vamos a lanzar, tenemos la oportunidad también de que este hombre que está dentro del campo de la abogacía y entrando un poquito de la importancia que es conectar con las personas, en este caso con el campo médico, mi pregunta va para ti, amigo Juanqui. ¿Cómo sería de importante en tu campo, en el tema de la abogacía y muchas veces temas farragosos, temas con tanta dificultad? ¿Cómo verías si aplicáramos un Mario Alonso Puig o un doctor Oliver Sacks, si hubiera una figura de ese estilo en tu campo? ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo lo ves en tu profesión? En mi profesión, como en todas, la empatía tiene un carácter, tiene una importancia vital dentro de la profesión. De hecho, yo he visto a compañeros que por su forma de comunicar han obtenido mucho más que otros que sabían más que ellos o que son mejores abogados en lo técnico. Porque ya no solo, más argumentos, ¿no? Pero Fran, no solo en sala para convencer a un juez a la hora de comunicar, es simplemente la comunicación con el cliente. Sí. Hay supuestos en los que, curiosamente, tú ganas el juicio para el cliente y según lo que has tratado con él o cómo le has comunicado, puede que él haya ganado su juicio y se vaya descontento con el abogado, aunque tenga la cartera llena. Se vaya descontento por la forma en que tú has comunicado. Y hay otros casos en los que simplemente con mostrarte empático, aunque pierdan su juicio, pero ellos se sienten comprendidos y hay muchas veces que vienen al despacho del abogado como si van al psicólogo, porque lo que necesitan es ser escuchados.
no estoy hablando de manipulación, estoy hablando de comunicación empática y entenderlos realmente y no generarle una expectativa fuera de todo lugar. Entonces, claro que sí, en mi profesión. Pero es que yo creo que Juanqui, en todas, ¿eh? Y Juanqui, ¿tú ves que necesitaríais una figura como... ¿Ves que estáis necesitados en vuestro campo de más personas humanas? ¿Crees que es lo necesario o lo ves? ¿Cómo lo ves en la evolución de vuestra profesión? ¿Necesitáis más Oliver Sacks y Mario Alonso Puig en vuestra profesión? Por supuesto, porque si no es que van a llegar las máquinas y nos van a quitar de aquí. Pero Coincido si esto está contigo, clarísimo, compañero. si es que el valor que en un tiempo, el valor que vamos a aportar determinados profesionales es la humanidad. Pero Juanqui, yo eso lo he leído en varios sitios ya y no lo entiendo muy bien. O sea, sí que sé que los robots... El que no entiende, Álvaro. Que van a sustituir a los humanos en muchas profesiones, pero no entiendo cómo los robots pueden sustituir a los abogados. Tú no vas al despacho del abogado y te está atendiendo Terminator, no me refiero a eso. Pero sí que te puede atender cualquier persona que no tiene estudios ni conocimiento en el campo y que tú le delegues el asunto, ese asunto se meta en el ordenador y te dé la resolución del caso concreto. Ya. Y en función de eso se articule. Porque ya hay programas que procuran eso. Y la inteligencia artificial está claro que es para eso. Despertar. Yo sé que la película, Fran, tú la has visto. ¿La recomendamos al público? Totalmente. Es dura, ¿eh? Primero por el reparto que tiene, ¿no? O sea, Robin Williams, Robert De Niro, y qué papel de Robert De Niro, ¿eh? No, totalmente. De los dos, pero especialmente de Robert De Niro. Es dura, es una película antigua, pero yo quedé francamente sorprendido y satisfecho, ¿eh? O sea, la recomiendo totalmente. Creo que recoge bien la experiencia vital de Oliver Sacks, ¿no? También contrastando con el reportaje. Y yo creo que como un primer paso para entender bien la vida de este hombre es buenísimo. Hay una charla TED muy interesante también de Oliver Sacks, la dejaremos en las reseñas del programa, en el que él explica las alucinaciones que han sufrido sus pacientes. Y es interesantísimo. De hecho, al final de esta charla, el director de TED le hace una serie de preguntas y precisamente pone en relación esto que hemos estado hablando antes de la empatía. Y es que le pregunta al doctor Oliver Sacks, oye, ¿tú que has destacado tanto por tu empatía con los pacientes? ¿Es posible que al ser tan empático tú hayas acabado teniendo las alucinaciones que padecían algunos de tus pacientes? Y él reconoce que sí, que claro, ya mayor, pero que tiene determinadas alucinaciones, pero que le explicaba que veía figuras geométricas. De buena primera veía figuras geométricas y que en un principio dudaba si todo el mundo veía esas figuras y se dio cuenta que al final eran el que él también padecía de alucinaciones. Sí, muy recomendable la charla TED. En su época en la que era consumidor de anfetaminas, tuvo episodios que le llegaron a asustar bastante. Tuvo un episodio en un autobús, en la época en la que alternaba anfetaminas con sedantes para dormir, que parece ser que una noche se quedó sin los sedantes o no sé qué le pasó, que empezó a tener alucinaciones y a ver a la gente rara en el autobús y llamó a una doctora amiga suya para contarle que estaba llegando que se estaba hundiendo en una espiral, ¿no? Y que tenía que hacer algo. O sea, que alucinaciones sí que ha tenido. Sí, lo dicho, que es un milagro que este hombre haya llegado hasta donde llegó y al final es eso, que al final la vida le dejó, tenía un gran legado, un gran mensaje y por eso... Nos dejó un gran legado. Nos dejó un gran legado. Efectivamente. Y fijaos, ¿no? Para finalizar y cerrar el círculo con Oliver Sacks, cuando él tuvo en su último periodo y tuvo una crisis, un bloqueo a la hora de escribir, este periodo de bloqueo fue ocasionado por su preocupación con la credibilidad. Sí. Porque él consideraba, bueno, la crítica más mordaz hacia él era que era un observador, que no era un teórico y que por lo tanto carecía de credibilidad. Y fijaos, ahí es donde entra un mentor, claro, ahí es donde entraría la figura de un mentor ayuda. Y fijaos el legado que deja
como nosotros, que ninguno somos un experto en este campo, estamos hablando hoy de Oliver Sacks y del trabajo que hizo con determinadas enfermedades. Fijaos hasta dónde llega su credibilidad y cuántos teóricos que habrán brillado. Obviamente a nosotros, que estamos muy alejados de esos campos, para nosotros van a pasar desapercibidos, sin desprestigiar lo que hayan hecho. Era un comunicador nato. Era un comunicador nato, sí, también es verdad. Sí. Bueno, de hecho, hay una anécdota con el tema este de la credibilidad que cuentas, Juanqui, que cuando fue a editar su libro de Despertares, cuando se lo pasó al editor, el editor ya es un editor que tenía relación con él desde el primer libro y ya que de hecho se mantuvo con él hasta el final. Y hubo un momento que quiso añadir muchísimas páginas porque él estaba como obsesionado con mejorarlo, con la credibilidad, que casi triplicó el libro. Entonces el editor le dijo que quitara muchas de ellas y la versión final no se la enseñó porque tenía miedo de que volviese a rehacerlo todo. Entonces, sí. Como venimos haciendo en este patíbulo y tampoco tenemos una versión final, no acostumbramos a cerrar, vamos a continuar con el debate, con la obra en vida de Oliver Sacks en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas de escucha, y nosotros nos citamos la próxima semana, volveremos a tratar algo más, y si hay algo pendiente que ha quedado sobre este gran hombre, lo comentamos por ahí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Queremos Perfecto. Vamos a escribir como hacía el Dr. Sacks. Así que, querido oyente, hasta aquí hoy. Como te decimos siempre, si no lo has hecho, te agradecemos que te suscribas y nosotros quedamos a tu entera disposición. Compañeros, nos vemos pronto, ¿verdad? Hasta la próxima. Hasta la próxima y muy breve. Adiós. Un abrazo.